Hey, ¿qué pasa, compañeros, fans de Pokémon JCC Pocket? Aquí estamos con el segundo combate de este maravilloso torneo. ¿No sabes de lo que estamos hablando? Ver el primer combate de este torneo, porque aquí en YouTube se van a decidir quiénes van a ser los ganadores, los líderes de gimnasio para la Liga Pokémon que estamos haciendo en el canal. Así que entrad en nuestro Discord, ver los vídeos donde podéis descargaros el juego, uniros al torneo y optar para ser líder de gimnasio. ¿Por qué? Porque lo que va a venir a continuación os va a molar un puñado, una Liga Pokémon que vais a flipar. Y aquí solo en exclusiva en YouTube. No fijéis en otro canal porque lo van a copiar seguramente, pero que sepáis que aquí somos los pioneros, y en este caso darle también un abrazo pues a lo que son los GMs del canal, que nos están ayudando un montón a que esto funcione. Así que bueno, si te mola el canal, pues te suscribes, que nos ayudas un montón, y vamos a ver el siguiente combate, ¿vale? En este caso, el siguiente combate que vamos a ver sería de Fiddlestonk y Grams, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver cómo se cuece lo que sería este torneo. Vamos a empezar viendo qué va a elegir Fiddlestonk. Está decidiendo cuál sacar primero. Tiene un Articuno X que me encanta por el ataque ventisca, que hace daño a los que tienes en la mano, a todos los Pokémon que tienes en la mano, no solo al que está en ataque. Y bueno, en el primer turno ha sacado en este caso Grams a Bulbasaur, que sabemos que ataca con dos energías. Látigo Cepa hace daño de 40. Pero tienes que evolucionarlo, que es lo que nos interesa, que tiene bastante vida para ser un Pokémon básico inicial. Vale, vamos a ver qué es lo que van decidiendo. En este caso le toca ahora a Fiddlestonk. Y ha salido una carta de apoyo del Profesor Oak para sacar dos cartas más, que por supuesto la utiliza para ver qué es lo que le sale, qué es lo que vamos a tener. Vale, un Tentacruel y un Golduck. Necesitaría un Psyduck, que ya le tiene, ya estamos viendo cómo lo saca, y que lo evolucionará después en el siguiente turno a Golduck, obviamente. Y luego tiene la carta de Misty de apoyo, que esa es muy buena, pero vamos, de primeras lo que va a hacer es cargar a Articuno X, porque ya os digo que hace daño a todos los Pokémon que tiene en la mano. Y eso es muy interesante porque le va bajando vida y cuando le saca adelante pues os deja bastante fastidiados. Es una de mis cartas favoritas y un ataque de los que más me gustan, lo que es el Ventisca, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que decide. La cargada de energía Bulbasaur, pero también requiere dos energías, como hemos dicho, para Látigo Cepa. Pero atentos, porque acaba de evolucionarlo a Ivysaur. Yo le habría dejado en la banca, le cambiaría, le quitaría para atrás. Y Lilligant. Vale, en este caso a Fiddlestonk le ha salido un Kingles, pero va a utilizar la carta de apoyo de Misty, ¿vale? Que le permite obtener más energías. Vamos a ver, le ha salido Cruz, mala suerte, tienen que salirle caras, por lo que no ha podido hacer nada. Ahora mismo tiene que esperar. Puede sacar a Golduck, yo evolucionaría a Psyduck a Golduck. Vamos a ver qué es lo que decide Fiddlestonk. Se lo está pensando mucho. Efectivamente, lo evoluciona a Golduck. Y carga de energía Articuno X, que ya puede hacer el ataque a la Gélida, que hace bastante daño, hace 40 de daño. Va a dejar bastante tocado a Ivysaur, a no ser que le salga Venusaur, lo que sería a Grams. Vamos a ver, porque tiene otra energía de planta. Energía en este caso planta y agua, lo cual no tienen desventaja, ¿vale? Bueno, efectivamente le ha salido Venusaur, atento porque tiene 150 de vida. Y tiene floración gigante, que con 4 energías hace un ataque de 100 de daño. Podría ponerse muy interesante. De momento están ahí 140 Articuno X y Venusaur 150. No sé si le saldrá una carta de cura, de poción, a lo que sería... Bueno, ya puede hacer ataque ataque ventisca, así que ya va a hacer bastante daño. Va a quitar 80 de golpe. Bueno, en este caso vamos a ver qué es lo que hace Fiddlestonk. Yo creo que va a atacar, obviamente. Ventisca. Y fijaos en los Pokémon que tiene detrás. Hace daño de 10 a todos los que tienes en la mano. Ya ha dejado a Venusaur con 70. Yo le quitaría de ahí y bajaría la vida de Articuno X, pero ya es muy difícil porque Articuno X ya está cargado con Ventisca y hace bastante daño. Hace 80 de daño. Mirar, tenía poción, ahora se iguala un poco. Si le sale una energía va a hacerle daño de 60 con hoja afilada. Así que obviamente, en este caso Grams va a cargarlo y de momento recordemos que ninguno de los dos ha ganado ningún punto. De momento los dos están sin ganar puntos. Fijaos que le ha hecho un daño bastante tocho a Articuno X. Con otro ataque le revienta. Vamos a ver qué es lo que decide Fiddlestonk. Vamos a ver. Se lo está pensando mucho. Tenemos a Golduck, que todavía no ha cargado energías. Yo le cargaría energías, efectivamente es lo que está haciendo. Y Ventisca otra vez, 80 de daño. Fijaos que le va a hacer mucha pupa. Y a los de detrás ya los tiene muy reventados. Es que es uno de los mejores Pokémon que hay de mi punto de vista, porque ataca a todos. Igual que Moltres X da energías de fuego a todos dependiendo de las monedas que saques, ¿eh? Pero bueno, ahora, hoy estamos con fuego y agua y vamos a ver qué torneo, quién es el ganador de esta segunda ronda, de esta ronda eliminatorias, ¿vale?
Las eliminatorias. Obviamente ya le he reventado a Articuno porque en este caso Grams acaba de cargar con 4 energías a Venusaur y va a hacer el ataque que le va a quitar 100 de vida, ¿vale? Le va a dejar reventadito. Ha sacado a Pinsir, que Pinsir también me parece un Pokémon inicial bastante bueno, requiere 2 energías, pero hace bastante daño y tiene mucha vida para ser un inicial. Floración gigante, obviamente, Articuno X a Free Espárragos. En este caso, Fiddleston se ha llevado un buen palo al perder a uno de sus Pokémon más poderosos. Grams ha ganado 2 puntos del tirón por el daño que le ha hecho, ¿vale? Así que han cambiado las tornas bastante. Nos encontramos que Grams tiene 2 puntos ya ganados y Fiddleston solo no tiene ninguno. Obviamente, con el ataque de Golduck va a reventar la Venusaur y por suerte se va a quitar un enemigo bastante fuerte. Así que vemos aquí el ataque de Filo Agua y queda noqueado, eliminado lo que sería Venusaur. Fiddleston también se ha llevado 2 puntitos por el daño que ha hecho. Atentos porque esto está a un punto. No sabemos qué es lo que va a hacer Grams, se lo está pensando mucho, pero ya hay dudas, ya hay miedo, se huele en el ambiente. Sabemos que el que gane, mira qué contento se pone en este caso Fiddleston, es el que tenga el mejor Pokémon a la banca. En el ataque va a ganar. Ha sacado a Pinsir, pero le requiere 2 energías, así que yo creo que esto ya está más que vendido. Mucha suerte tendría que tener en este caso Grams para poder vencer a este Golduck, que con Filo Agua te hace 70 de daño y te deja reventadito. Vamos a ver, porque por mucho que mire, yo creo que ya lo tiene claro que le va a hacer bastante daño. Le ha salido otro Kingsler, pero no tiene de momento ningún Krabby. Y bueno, yo creo que tiene en la banca bastantes cositas, ¿vale? Ha evolucionado en este caso a otro Pokémon, pero no lo va a necesitar, porque Pinsir le va a hacer 50 de daño, no sé que le salga una moneda bastante tocha, pero bueno, le ha hecho 70 de daño, le deja con 20 a Pinsir y vamos a ver qué jugada, porque esta es decisiva, qué jugada va a hacer Grams para ver si gana y se hace con la victoria, o si por el contrario la victoria es para Fiddleston. Tiene un Executor, pero vamos, yo creo que aunque cargue de energía a Pinsir, muy difícil va a estar. Vamos a ver. Ha decidido cargar de energía a Pinsir, lanza la moneda y a ver qué es lo que le sale. Esta moneda lo va a decidir todo, ¿eh? Vamos a ver. Cruz. Y cara. Bueno, pues solo le hace 50, no ha tenido cornada doble, por lo que ya se ha decidido la partida. Obviamente le ha sido un Krabby, si quiere puede evolucionar Fiddleston, pero obviamente va a hacer el ataque de Golduck, de Filo Agua, y la victoria va a ser para. Fijaos, Filo Agua y, como no, Grams, gran partida, Fiddleston, gran partida, pero la victoria es para Fiddleston, sí señor. Así que 3 puntitos, ha estado muy reñida, ha estado muy interesante. Pasa a la siguiente ronda Fiddleston con su mejor Pokémon, que ha sido Articuno X, con su ataque a la Gélida. Y bueno, hasta aquí. Espero que os haya molado. Recordad que el siguiente combate lo publicaremos también en el canal. ¿En cuanto? Pues ya en unos días podéis irlo siguiendo el torneo, porque va a estar muy interesante. Y recordemos que de los ganadores, de los finalistas, de los ganadores, van a obtener lo que es el puesto de líder de gimnasio para la liga que vamos a hacer aquí en YouTube. Así que bueno, si os queréis apuntar al segundo torneo, pues solo tenéis que entrar en el Discord y le echáis un vistacillo. Un saludo y nos vemos. Chao, chao.